Mi nombre es Ricardo Esteves y este es el teórico de análisis del discurso político de la materia Métodos de Análisis Político de la cátedra Lago Martínez de la carrera de Ciencia Política. Muchas gracias a la profesora Silvia Lago Martínez por permitirme dar esta clase, a todos mis colegas, Silvia Fuentes, Diego Macelo, Estela Moreira, Verónica Budich, eh, Pablo Lesser y Leonardo Rodríguez Soya. Y el tema de hoy es análisis del discurso político. Es algo a lo que le dedicamos solo un teórico y un práctico. Y digamos, es decir, vamos a ver una mirada muy superficial de un tema muy profundo que abarca, bueno, un montón de enfoques. Vamos a tratar de hacer una mirada como muy sintética. Digamos, vamos a ver algunos aspectos metodológicos, no tanto cuestiones teóricas, sino cuestiones metodológicas que nos permitan después hacer, digamos, una aproximación más empírica, que, digamos, esta clase nos sirva para tener una idea mínimamente de qué es el análisis del discurso político en particular y tener algunas aproximaciones de cómo es que se hace este análisis. Ustedes podrán ver en esta presentación que es relativamente nueva, tiene un poco más de un año. La materia también es muy nueva, este tema es nuevo. Sin embargo, a pesar de que esto es muy nuevo, lo que primero podemos decir de esta carátula es que está desactualizada. Digamos, es impresionante cómo ha pasado muy poco tiempo y bueno, justamente esto sirve para plantearnos la cuestión de las continuidades y discontinuidades en el discurso político. Y bueno, esto dice algo más que solamente del discurso político, sino de la ciencia política y de la política en general. Pero bueno, no lo tomo así como solo una anécdota que no vale, digamos, más detenerse en eso. Después voy a hacer una versión más que sea más inmanente y menos... ¿Qué es el discurso? ¿Qué es el discurso político? ¿No? Primero hacer esta distinción que el discurso hace referencia a una cuestión mucho más específica que una situación enunciativa específica. Da la cuestión que justo en castellano discurso coincide con una modalidad enunciativa, que es la de alguien hablando públicamente, que por ejemplo en otros idiomas eso se distingue como speech, ¿no? Digamos, el discurso abarca algo mucho más amplio que solamente las alocuciones orales, ¿no? Es decir, que el discurso político va más allá de solo los enunciados que enuncian o alocucionan públicamente autoridades políticas o funcionarios. Este, así que eh, justamente esta primera distinción de qué es el discurso y qué es el discurso político, y que tiene que ver con una totalidad tanto lingüística como extralingüística, que le da significado a nuestra realidad social. Y acá también me parecía interesante como, sin extenderme demasiado, hacer como una lista de qué cosas no son análisis del discurso, como por ejemplo chequeado no es análisis del discurso, de ver si dijo la verdad o no, chequear las cosas que dijo, o si cumplió las promesas de campaña. Eso no es análisis del discurso político y vamos a ver que es una cosa completamente distinta y que siempre que vayan a encontrar cualquier texto introductorio al análisis del discurso, lo primero que dice que es el análisis del discurso es algo, tiene un sentido polisémico, muchos sentidos, es decir, que el análisis del discurso son un montón de cosas. Básicamente un montón de gente llama análisis del discurso un montón de cosas distintas. Digamos, hay un montón de corrientes, escuelas, hay, digamos, ciertos
ciertos, digamos, como consensos respecto a, por ejemplo, digamos, lo que nosotros vemos está muy influenciado en cuestiones de lo que se llama la escuela francesa de la teoría de la enunciación. Esas son algunas de las cuestiones que vamos a ver. También vamos a ver cuestiones de el análisis semiótico del discurso, acá presentado la semiótica como una de las corrientes, ¿no? Digamos, justamente en este sentido polisémico, en esta aproximación del análisis del discurso, proponemos tantos enfoques de la semiología, del estudio de la lengua, la cuestión de la enunciación, que son cuestiones que tenemos en cuenta, como cuestiones de la semiótica, el tema de los destinatarios múltiples en el texto de Verón, que está en nuestra bibliografía. Entonces, para comenzar un poco, bueno, este sentido polisémico, primero esta cuestión del discurso, ¿no? Si querés hay una discusión, no, digo, le estoy como polemizando, ¿no? No es que hay una discusión, pero podríamos plantear, digamos, que está, por un lado, plantear el discurso como un campo, esto es decir, como un espacio social autónomo, ¿no? Digamos, como una ciencia, un campo científico autónomo, el campo del discurso, versus el discurso, el análisis del discurso como un método, digamos, formas de abordar el discurso, ¿no? Entonces, con respecto a esta cuestión del campo del discurso, el discurso como campo, tengo acá, digamos, el diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Digo, esto simplemente para abonar un poco esta cuestión del discurso como campo. Tienen sus propios diccionarios, tienen sus propios referentes. Nosotros tenemos Max Weber, Maquiavelo, ¿no? Si querés el análisis del discurso, que está muy fundamentado en la lingüística. Por ejemplo, como su Maquiavelo sería Humboldt, su Max Weber sería Saussure. Digo, no quiero entrar en esa, digo, pongo esos ejemplos solamente para plantear que es un campo con sus propios referentes, con sus propias teorías, digamos, sus propios fundamentos teóricos, sus propios diccionarios, instituciones. Y después esta cuestión que además de ser un campo también es una serie de procedimientos metodológicos que más allá del campo, ¿no? Digamos que vos los aplicás en distintos campos y el análisis del discurso es un procedimiento metodológico que se puede utilizar en el campo del análisis del discurso político, digamos, un campo de investigación propio, digamos, lo político nuestro. Entonces, bueno, dentro de esta discusión, más allá de si es un campo o si es un método, es las dos cosas. El discurso es tanto un campo como un método, ¿ok? Entonces son estas dos cosas al mismo tiempo. Y después ahí podemos como reconocer, más allá de este sentido polisémico, de que tiene muchos sentidos el discurso, que en el diccionario enciclopédico no hay una sola entrada para el término discurso, digamos, muy interesante, en un sentido, ni siquiera da una definición. Pero bueno, en estas dos grandes corrientes está la semiótica, que tiene que ver con el análisis de los signos en general, como el del cartel de prohibido estacionar, o la foto en un hospital de una enfermera, digamos, llevándose el dedo a la boca, ¿no? Que ahí es un conjunto de signos que da la semiótica, digamos, analiza cómo funcionan esos sistemas de signos. Y después tenemos por otro lado la semiología, que es el estudio de la lengua, la lingüística propiamente dicha, ¿no? Y una cosa que les quería, digamos, incluir en esto es una cosa que de este libro, perdón, el lenguaje justamente del enfoque semiótico, que es digamos, hay una referencia, el lenguaje como semiótica social, la interpretación social del lenguaje y del significado, de M.A.K. Halliday, ¿no? Hablando de como el Leviatán y demás. Que en ese libro está como este esquema,
que lo que podemos ver en este esquema es como justamente cómo ve la semiótica o cierto enfoque. El Mac Halliday tiene, digamos, un enfoque de la semiótica, otro de las grandes de la semiótica es Verón. Digo, hay intelectuales argentinos y nuestra tradición de análisis del discurso, digamos, tiene una, una parte fuerte en esta corriente de semiótica, pero bueno, este ejemplo está muy bueno de lo que te muestra que como que en el lenguaje están reflejadas un montón de instituciones humanas, cuestiones biológicas, la lengua como sistema, la lengua como, digamos, y como un montón de expresiones, digamos, como que la semiótica es un sistema que permite plantear el discurso en un sentido muy, muy amplio, en el cual justamente refleja un montón de aspectos de la vida humana, del significado, la vida social, incluso de los aspectos de la vida biológica. Bueno, están estas dos corrientes para hablar, digamos, de como dos corrientes importantes dentro de este sentido dicotómico. Entonces, como para empezar a hablar del discurso, bueno, ¿qué es el discurso? Entonces, lo primero que podríamos hacer es establecer niveles de generalidad o jerarquizar entre dos extremos. Un extremo que es el de la lengua. La lengua es como el sistema general de signos, es la posibilidad del lenguaje, ¿no? La lengua es todo lo que puede ser dicho, es algo, un sistema abstracto, ¿no? El sistema total de las posibilidades de lo que puede ser dicho, es como muy abstracto la lengua y muy general. Y en el otro extremo, el extremo opuesto del de la lengua, tenemos el habla, que es completamente anárquico, lo que puede decir cualquiera en cualquier momento. Bueno, ahora vamos a ver cuán anárquico y, digamos, cómo se ven reflejadas esas cuestiones de, de la, de la, este, en fin, estoy grabando esto. Stop video. Ok, continuemos. La lengua y el habla. Entonces, entre lo más general, que es la lengua, y lo más particular, que es el habla, tenemos primero, digamos, como formas de regularidades discursivas, que son primero los géneros discursivos, digamos, está ordenada, la lengua empieza tipo, a encontrar grandes campos de generalidad, que son los géneros, digamos, a mí me gusta, por ejemplo, el policial. Entonces, cuando ya veo un policial, con mi compañero, ponele, yo digo, no, bueno, este es el asesino o este no. Digo, y dice, ¿cómo sabés? Me spoileás todo. Y bueno, yo ya tengo los rasgos de generalidad del género, digo, justamente eso es lo que lo hace genérico, digamos, que se parece, ¿no? Ahí es donde la lengua que es totalmente abstracta, de repente empieza a mostrar posibilidades más concretas a todos los policiales, ¿no? Y dentro de, digamos, más, yendo a grados de generalidad más concreta, están los discursos. Hay un montón de discursos. El discurso liberal, el discurso neoliberal, el discurso populista, el discurso marxista, digamos. Hay como que también son regularidades. Alguien te empieza con un discurso macrista, kirchnerista, del Partido Obrero, como que ok, ya los escuché todos. Justamente hay un grado de, justamente para ser kirchnerista, macrista, marxista, justamente tiene que cumplir con estas regularidades. Justamente esto plantea de que el lenguaje es la posibilidad, después los géneros los empiezan a ordenar, y después los discursos, que empiezan allá justamente a plantear regularidades más concretas, y tenemos por el último el habla, que parece como, o está planteado como el nivel más caótico y libre. De repente, justo uno encuentra que eso que en realidad es tan caótico, en realidad tiene ciertos ordenamientos que pueden ser analizados, ¿no? Entonces, esto es un índice para tomar en cuenta de qué es lo que nosotros vamos a estar viendo, y que son a ver,
esto es una sobresimplificación de un temario súper amplio, ya me cuestionaron la amplitud, así que vamos a ver muy superficialmente todo esto, quizás poniendo, les digo, digamos, qué jerarquización, esta cuestión del nivel del enunciado y la enunciación es para que entiendan qué es la enunciación. El número dos, los niveles indicial de los deícticos, esto es algo que evaluamos, que es algo que está en el texto incluso y que tiene mucha utilidad. Esto es a lo que ustedes tienen que prestar atención y que es lo más relevante. Las modalidades enunciativas, en segundo lugar, que tiene que ver, bueno, ya lo vamos a ver, la polifonía, esto es como más accesorio, pero como que tiene cierta utilidad y relevancia. Los actos del lenguaje ya es un poco, alguien podría decir que es algo excesivo, pero me parece muy importante, ya que estamos hablando de análisis del discurso político, que por lo menos tengan esta noción en este momento y que después, pero digamos, tiene que ver mucho con la cuestión de eh, el aspecto específicamente político de la dimensión performativa del discurso político, los actos de habla y la destinación, el punto 6. Esto sí es muy importante porque también lo evaluamos, es básicamente el texto de Verón sobre la destinación múltiple en el análisis, en el discurso político. Entonces, le pido disculpas. Hay una cosa que, tengo que poner pausa, perdón.